todos, bienvenidos a una nueva edición de Multipolar, el podcast sobre política internacional. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante que nos va a permitir entender lo que está sucediendo en el continente africano. El día de hoy además vamos a salir en la plataforma del informativo Sputnik Mundial, una plataforma por Facebook que desde el día de hoy estará también transmitiendo nuestro podcast. Así que vamos a tener mucha actividad, vamos a analizar como siempre desde distintos puntos de vista qué es lo que está sucediendo realmente en África y cuál es la real importancia de este evento para el mundo actual. Así que vamos a utilizar como siempre 3 medios de comunicación en base a los cuales iremos dando algún tipo de opiniones, ¿sí? Así que vamos a la pantalla para ver qué es lo que tenemos el día de hoy. En primer lugar vamos a ir con el The New York Times, que es uno de los periódicos más reputados en la prensa occidental, y también vamos a utilizar la agencia de noticias France 24, y como segunda y última tercera y última opción vamos a utilizar la agencia de noticias rusa Sputnik. Empecemos con esta, creo yo, porque nos va a dar también una visión que a veces queda relegada por la cantidad de información que nos llega desde Occidente. Lo que nos dice Sputnik es qué es lo que dio real origen al golpe de Estado en Níger, ¿no? Como están viendo detrás de mí, ahí tenemos el mapa del continente africano, donde vemos algunos países resaltados en algunos colores. Vamos a entender a qué se refiere esto. Nos dice que los jefes de gabinete de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CEDEAO, este es un nombre clave que tienen que recordarlo para más adelante entenderlo, elaboraron un plan para una posible intervención militar en Níger. ¿A qué se debe la decisión de la organización regional? Vamos a verla. El 26 de julio de este año, que es cuando se empieza todas estas revueltas en Níger, un grupo de militares detuvo al presidente de Níger, Mohamed Bazoum, electo en 2021, en su palacio en Niamey, la capital del país africano. Horas más tarde declararon en televisión nacional que habían tomado el poder, es decir, se había realizado un golpe de Estado. El portal de noticias Jeune Afrique señaló que la supuesta razón del motivo derivó de la intención de Bazoum de despedir al comandante de la Guardia Presidencial, el general Omar Chiani. El canal de televisión Al Arabiya, citando sus propias fuentes, comunicó que el mandatario se negó a firmar una carta de renuncia, tal como se lo exigieron los militares rebeldes. Entre las primeras medidas tomadas por la Junta Militar destaca la congelación de la exportación de uranio a Francia. Y aquí es donde empieza toda la historia, ¿no? Aquí es cuando empieza a declarar el presidente Macron, es cuando empieza a declarar los Estados Unidos, empiezan a llegar emisarios de varios países europeos para de alguna manera intentar negociar con las Fuerzas Armadas que habían tomado el poder. ¿Y por qué es tan importante todo esto? Sigamos viendo. Al respecto, una vez empezada ya la revuelta, Rusia llamó a las partes del conflicto a evitar el uso de la fuerza y resolver las cuestiones de controversia mediante el diálogo, es decir, por medio de los caminos diplomáticos que son los que habitualmente se utilizan para resolver este tipo de controversias. En contraste, Estados Unidos y Francia amenazaron con suspender las relaciones con el país del noroccidente africano, así como interrumpir la ayuda humanitaria, lo que finalmente se hizo lo que finalmente sí hizo la nación gala, además de España, el Reino Unido y la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Níger, al ser un país que se ha, entre comillas, independizado hace tan pocos años atrás, llegó a un acuerdo con el gobierno francés para de alguna manera recibir protección de este gobierno contra las fuerzas que normalmente las atacaba. Estamos hablando de grupos terroristas que están presentes en la región. A cambio, a Níger tenía que otorgarle uranio preferencialmente a Francia y además a ciertos precios y condiciones que imponía en este caso el socio que era el protector, que es Francia, ¿no? Además de darle la protección militar, también le daba cierto soporte y ayuda humanitaria para resolver algunos problemas que la economía de Níger no podía resolver independientemente. Sin embargo, la práctica demostró que solamente estos acuerdos se han venido cumpliendo de un lado.
Y evidentemente el único lado que ha venido cumpliendo ha sido el lado de la compra del uranio. Así que los demás proyectos, la demás ayuda humanitaria que debería haber significado un avance positivo del país, pues quedaron prácticamente estancados. Sin embargo, 2 días después, volviendo a las noticias de Sputnik, nos dice que el propio Chiani se autoproclamó líder de la junta golpista de Níger, el autodenominado Consejo Nacional por Salvaguardar de la Patria, CNSP. Y en su primer discurso en la televisión estatal llamó a sus compatriotas a la calma para poder resolver juntos los problemas de seguridad económicos y sociales. Sin embargo, aquí viene justamente el grupo de países o la organización que reúne a varios países africanos de la cual les hablaba al inicio. El Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana exigió a los militares rebeldes de Níger restaurar el poder constitucional en el plazo de 15 días, mientras que la CEDEAO dio un ultimátum. Recuerden que la CEDEAO era la organización inicial que les decía, ya lo vamos a ver más adelante cuál ha sido la implicancia, pero esta es una organización o una comunidad económica que buscaba justamente mecanismos para que los países africanos puedan desarrollarse económicamente. Sin embargo, en la práctica siempre ha estado también metida en los temas políticos de la región, por lo cual en este caso también dio un ultimátum, ¿no? Dijo que los golpistas deben regresar al poder al presidente depuesto Bozón, o de lo contrario podrían aplicar todo tipo de medidas. Ya un ejército de esta organización anteriormente había estado presente en países vecinos en casos similares. ¿Qué es lo que pasó? Las autoridades de transición de Burkina Faso, Malí, países vecinos, los pueden ver aquí, advirtieron que cualquier intervención militar en Níger equivaldría a una declaratoria de guerra contra ellos. Además, alertaron que podrían retirarse de la CEDEAO y adoptar medidas de autodefensa en apoyo a las Fuerzas Armadas y el pueblo de Níger. Guinea también expresó su solidaridad con Níger y aseguró que no participará en las medidas contra ese país, mientras que el CNSP acusó que el gobierno derrocado supuestamente autorizó a Francia a llevar a cabo ataques para liberar al presidente Bazoum. Entonces, vamos ubicándonos, ¿sí? Empieza o termina, mejor dicho, el mes de julio. El presidente actual o de ese entonces quería sacar de su puesto a uno de los militares más influyentes del país, y otro grupo de militares pues se pone en contra del presidente para esto. Intentan que el presidente firme una carta de renuncia, pero el presidente se niega a esto. Según como ya lo vamos a ir viendo más adelante, el presidente siguió comunicándose con otros líderes extranjeros e incluso mandando mensajes por las redes sociales bastante duros contra los golpistas. Sin embargo, no tuvo mayor relevancia. Lo que siguió es pues un chantaje completamente claro, ¿no? Tanto los Estados Unidos como Francia amenazaron con quitarle la supuesta ayuda humanitaria que les dan, que bueno, en la práctica sí significa una suma bastante importante para el país, pero es un tipo de negociación bastante desigual como mínimo, ¿no? Considerando las cantidades ingentes de uranio que se explotan en ese país y que no significan una gran oportunidad de desarrollo para los nativos, ¿no? Así que es por eso que se cree que esta forma de chantajear a la población y al país como tal ha servido para que la población civil pues se ponga del lado de los grupos militares. Como vamos a ver también en otras publicaciones que se están dando sobre esto, la visión va cambiando un poquito dependiendo quién escribe la noticia, ¿no? Ahora vamos a ver la versión europea, llamémoslo así, ¿sí? Según ellos, el pasado 26 de julio, un grupo de militares interrumpieron la señal de televisión en Níger para anunciar la destitución del presidente Mohamed Bazoum de sus funciones como jefe de Estado, la suspensión de las instituciones constitucionales y el cierre de las fronteras. Un mensaje que presagió la caída de una de las últimas democracias en el cinturón de Sahel africano y el regreso de la inestabilidad política en Níger.
la versión de este medio, que un poco está de acuerdo o es coincidente con la versión rusa y simplemente da algunos detalles adicionales. Sin embargo, creo que es aquí interesante que podamos ver la cronología que según ellos se ha dado, o cómo también además consideran al país. Bueno, según ellos, en la mañana del 26 de julio, el hasta entonces mandatario elegido democráticamente de Níger, Mohamed Bazoum, fue retenido en el Palacio Presidencial por miembros del Ejército Nacional del país. Aquí creo que hay algo interesante que también hay que destacar. Si se han dado cuenta, hay algunas palabras que se están repitiendo o frases, por ejemplo, elegido democráticamente, constitucionalmente y nuevamente tratando de hacer hincapié en esas frases. Por supuesto que es importante que las fuerzas o los dirigentes políticos sean elegidos democráticamente, pero como siempre hay un doble rasero en cuanto a la democracia, porque si vemos, por ejemplo, a líderes elegidos democráticamente, como en los países árabes, pues en esos casos sí no les gusta a varios países occidentales la elección. Si es un presidente, por ejemplo, como el de Bielorrusia, que lleva muchos años y en los que la población lo elige y lo respalda, pues ahí tampoco les gusta y ahí sí no respetan la elección. O lo que pasó hace muy pocos años en Siria, ¿no? Donde también Bashar Assad fue un presidente elegido democráticamente, pero las fuerzas de los Estados Unidos no querían reconocerlo. Así que vemos que este tema de la democracia o de la elección constitucional y democrática en urnas, pues depende del momento histórico que se esté desarrollando en el mundo para finalmente tomar una posición, ¿no? Pero bueno, seguíamos. Nos dice que horas después y ante el rechazo de países como Francia, el coronel Amadou Abrané fungió como vocero del grupo insurrecto y anunció en televisión nacional que el presidente había sido desplazado de sus funciones, además de implantar un toque de queda nacional hasta nuevo aviso. Un discurso que también lanzó una advertencia clara: se pide a todos los socios externos que no interfieran. En un inicio, una parte de la población de Niamey no estaba conforme con la ofensiva golpista de los militares y se reportaron numerosas manifestaciones en favor de la liberación de Bazoum, que fueron repelidas por filas de militares insurrectos en las calles capitalinas. Por otro lado, decenas de nigerinos, no nigerianos, Nigeria es otro país, nigerinos, que apoyan a la nueva junta militar, protagonizaron disturbios en la sede del partido de Bazoum. Nuevamente, bastante relativo, ¿no? Cuando tus socios caen en desgracia, pues si aparecen 10, 15 personas, pues las cámaras son especialistas en mostrarlas como si fueran 100, ¿no? En la práctica, pues las supuestas muestras de apoyo que se dieron al antiguo régimen político no son del todo ciertas, y de eso podemos encontrar imágenes en el internet. Lo que sí ha sido bastante cierto son las manifestaciones posteriores. Gran cantidad de la población civil y ni siquiera militar de Níger ha salido a apoyar a este grupo que ha tomado el poder, y en algunos casos incluso a dar vivas y solicitar el apoyo del gobierno ruso, que es quien se ha mostrado bastante más neutro en esta situación. Como decía, hay algunos países que se han mostrado a favor de este grupo, entre ellos está Burkina Faso y Mali, que son los que abiertamente han dicho de que si se realiza una operación militar en Níger, ellos considerarán también un ataque directo hacia ellos. Pero vamos a ver qué dice el New York Times de los Estados Unidos. Según el New York Times, al principio el golpe de Estado en Níger se parecía a otros que han causado conmoción en África Occidental durante los últimos años. El 26 de julio, unos soldados detuvieron al presidente de Níger en su casa de Niamey, la capital. Horas después declararon que habían tomado el poder. Las potencias extranjeras condenaron el golpe, pero no hicieron nada. Después el golpe tomó otro rumbo. Estados Unidos y Francia, como ya lo habíamos dicho, amenazaron con cortar las relaciones con Níger, poniendo en peligro cientos de millones de dólares de ayuda. A ver, nuevamente, de supuesta ayuda, porque estamos viendo que si esa ayuda hubiese sido tan real como lo intentan poner, pues Níger no sería el país que es ahora, no tendría los índices de pobreza y de criminalidad que tienen ahora, ¿no? Excepto de que ese dinero sí haya llegado y haya sido mal usado o haya
han caído en las cuentas pues de algunos líderes políticos que creo no le gustaría aceptar a los gobiernos occidentales. Así que vamos a ver más adelante las cifras más bien de uranio que han sido sacadas desde Níger. Como ya lo decía, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental les dio un ultimátum a la Junta el 30 de julio para que restituyan al presidente. Creo que de este informe lo que más quiero resaltar es la parte en la que el New York Times destaca cuál es la importancia de Níger. Si el golpe triunfa, Níger será el caso más reciente de una serie de países que desde el Atlántico hasta el Mar Rojo, que son gobernados por juntas militares en África, que son justamente los dos límites que tengo aquí, son justamente pues los gobiernos de toda esta franja que estarían gobernados por juntas militares o por grupos que tomaron el poder no directamente por las urnas. Los líderes elegidos democráticamente están cayendo como dominó. Desde el 2020, 3 vecinos de Níger, Malí, Burkina Faso y Guinea, han sufrido 5 golpes de estado, pero Níger parecía un caso aparte. Aunque Níger tiene un largo historial de golpes de Estado, la elección de Bazoum como presidente en 2021 creó la esperanza de un camino democrático. Bazoum, que se declaró modernista, por no decir progresista, abogó por la educación de las niñas e intentó reducir la tasa de la natalidad del país, que es la más alta del mundo. También lideró una sorprendente recuperación económica luego de años de estancamiento. Se proyectaba que la economía de Níger creciera 7% este año, pero nuevamente, proyección, se esperaba, se quería, se planeaba. Resultado, pues creo que muchos hemos visto las imágenes de este país, ¿no? Estados Unidos y los países europeos veían en Bazoum como una figura amigable en un barrio difícil. Desde que los mercenarios de Rusia y la compañía militar privada Wagner, la punta de lanza del reciente avance del Kremlin en algunas zonas de África, fueron desplegadas a Malí el año pasado, Estados Unidos y Francia se han apoyado más en Bazoum, el antiguo presidente. Unos 1.100 efectivos estadounidenses y 1.500 franceses están basados en Níger, donde también hay varias bases para drones. El 40% del presupuesto nacional del país está compuesto de ayuda proveniente del extranjero, que asciende a 2.200 millones de dólares. Nuevamente, cifras. En realidad, ¿cuánto de ese dinero ha sido efectivo en las arcas del país? Tendrán que explicarlo. La alianza con Occidente ayudó a que Níger se volviera más seguro y las víctimas mortales de la violencia islamista se redujeron drásticamente el año pasado. Pero eso también pudo haber avivado las tensiones dentro del sector militar, contribuyendo a la gestación del golpe de la semana pasada. Luego, hablo un poco de la CEDEAO, que ya hemos visto anteriormente, que era una organización económica al inicio, pero que ahora está teniendo mayor relevancia en el mundo actual. ¿A quién beneficia el caos? La imagen de golpistas enarbolando banderas rusas en el centro de Niamey, algunos coreando eslóganes a favor del presidente Vladimir Putin, avivó las sospechas de que el Kremlin estaba implicado en el golpe. Pero los expertos afirman que hay pocas pruebas que respalden esa idea. Sin embargo, eso no ha impedido que los funcionarios rusos vean una gran oportunidad en la crisis de Níger. Yevgeny Prigozhin, el oligarca ruso cuyos paramilitares mercenarios de Wagner han sido desplegados en Malí, ha ofrecido sus servicios a los golpistas nigerinos. El miércoles, un miembro de la Junta viajó a Bamako, la capital de Malí, donde se reunió con dirigentes de ese país y oficiales de Wagner. Los otros posibles beneficiarios son los militantes islámicos de la región. Desde los golpes de Estado de Malí y Burkina Faso, los ataques de militantes contra civiles en esos países se han disparado, pero en Níger han disminuido, una tendencia que muchos temen que pueda revertirse. Si el golpe tiene éxito, podría proporcionar una gran base, un santuario a Wagner y los yihadistas en el corazón de África Occidental, afirma el diplomático Liman Tingiri. No se trata de otro golpe como los de siempre, asegura él. Pero ¿cuál es la versión de los rusos en relación a este tema? Vamos a ver qué puede haber detrás del apoyo de Occidente a Bazoum, al derrocado presidente. Como ya lo hemos visto, ocupa el puesto desde febrero del 2021 tras obtener más del 55% de los votos y había ocupado antes el puesto de ministro del Interior. El presidente de puesto ha sido considerado durante mucho tiempo uno de los pocos líderes pro-occidentales, lo que ha convertido a Níger en un aliado clave para las naciones.
Bazoum fue también el único líder entre los gobernantes del Sahel, de los países que tengo aquí, que compartió sala con su homólogo francés Emmanuel Macron durante una reunión virtual del G5 del Sahel. A lo que nos están intentando decir es pues que todos los demás países simplemente no quisieron reunirse con el líder francés por considerarlo el que encabeza el neocolonialismo o la continuación del colonialismo en el continente africano. El pivote hacia Níger fue marcado de nuevo por Macron en febrero del 2022, según la prensa francesa, que calificó la estrategia de matrimonio de conveniencia, añadiendo que París tiene pocas opciones. Sin embargo, a pesar de impulsar las relaciones con Niamey, Francia no ha logrado ganarse los corazones y las mentes de los nigerinos de a pie, como dijeron observadores africanos a esta agencia de noticias. ¿Pero por qué es importante para Francia? Ahora viene lo interesante. Francia quiere mantener su presencia en Níger porque esta nación subsahariana sin salida al mar es el séptimo productor mundial de uranio. Este recurso, que fue descubierto en Níger por el Bureau de Recherche Géologique de Minerais, que entiendo que es una empresa francesa, en 1957, se extrae cerca de las ciudades de Arlit y Aokan, a 900 kilómetros al norte de Niamey. Los yacimientos de uranio de Níger han sido explotados durante mucho tiempo por Areva, ahora Orano, un grupo multinacional francés especializado en energía nuclear. Esta firma extrae en Níger unas 3.000 toneladas de uranio al año. Eso es un montón de plata. Este recurso cubre alrededor de 1/3 de las necesidades anuales de las centrales nucleares francesas. Recuerden que prácticamente el total de la energía que se produce en Francia es energía nuclear. Y para que esta pueda ser posible, pues es necesario el uranio. En France 24 hay una infografía bastante interesante que quiero compartir con ustedes, y que es cuál es la producción mundial del uranio por país a 2021. El país que más produce uranio en el mundo es en la actualidad Kazajistán. Kazajistán es un ex país de la Unión Soviética y, como se entenderá, bastante o muy cercano a Rusia. El segundo país, o si ya lo vemos en cifras de socios, por llamarlo así, ¿quiénes estarían a favor, quiénes estarían en contra? Si le sumamos al 46% de Kazajistán ese 5% que tiene Níger ahora, estaríamos hablando de un 51%. Si a ese 51% le sumamos el 6% que posee Rusia, estaríamos hablando de un 57%. Si a ese 57% le sumamos el 7% de Uzbekistán, que es también otro ex país de la Unión Soviética y muy cercano a Rusia, estaríamos hablando de 64%. Ya si no consideramos a Namibia y evidentemente a Australia y a Canadá, estamos hablando de que los socios de Rusia, más algunos otros, tienen prácticamente el control del 70% del uranio en el mundo. Evidentemente esto no le conviene a ninguno de los países occidentales, porque entendemos pues que también el uso de los recursos es un armamento geopolítico, y es por eso que están intentando generar una atmósfera bélica en África para de alguna manera resolver de manera mucho más rápida la situación. ¿Qué es lo que se viene en adelante? Pues seguramente algunos países tomarán una posición, y la nueva posición que tomen estos países evidentemente significará un nuevo orden en el mundo. Como ya lo venimos diciendo en los programas anteriores, el orden que se está generando con el conflicto que existe entre Rusia y Ucrania está permitiendo que diversos polos del mundo busquen esa soberanía y esa libertad para trabajar o para relacionarse con los países, continentes y organismos que ellos consideran necesarios o importantes para sus intereses directamente, sin tener que estar escuchando a fuerzas externas. En el caso latinoamericano, evidentemente se abre una gran oportunidad. El continente africano, como ya se ha dicho,
dicho anteriormente en la reunión que tuvieron con el presidente ruso en San Petersburgo, ha expresado su interés de abrirse al mundo moderno, de recibir ayuda, de intercambios comerciales igualitarios, no solamente con Rusia, sino con cualquier otro país del mundo. Por eso que creo que es importante que en la situación actual los países latinoamericanos de manera soberana, en este caso el Perú de manera inteligente, pero sobre todo pensando en sus intereses, tome una posición para poder aprovechar esos mercados reales que se están abriendo como oportunidades. África sería un excelente espacio para los productos latinoamericanos, tecnologías que todavía pueden ser competitivas en ese continente, pueden ser también una oportunidad para las empresas latinoamericanas y también los servicios. Existen muchísimas oportunidades, existen algunos climas que son bastante similares y que nos ayudarían justamente a complementar y abrir nuevos mercados. Lo que venga en adelante, lamentablemente, va a ser una medición de fuerzas. En este caso, Occidente intentará a toda forma mantener el status quo, mantenerse en África. Llegarán tal vez algunos acuerdos para que pueda seguir obteniendo el uranio al precio bastante asequible que les ofrecía este país y no perder pues una gran oportunidad de seguir desarrollándose. ¿Qué vendrá más adelante? Seguramente la llegada del grupo Wagner a África, específicamente a este país, a Níger, justamente el día en que se acababa la tregua que le habían dado los países occidentales, también va a significar un peso importante en la balanza del toma y dame o del toma y daca que se está dando entre estos países. Así que estaremos atentos. Espero que el podcast de hoy haya sido interesante. Yo sé que para muchos del mundo hispanohablante es bastante lejano el tema africano, pero es muy importante que entendamos la actual coyuntura que se está dando. África está resurgiendo, África está motivada por romper esas cadenas colonialistas que lamentablemente en muchos países existen hasta la oportunidad y busca una alternativa para salir adelante. Así que estemos atentos, seguiremos informando. Lamentablemente este es un conflicto que todavía no ha terminado, pero que esperamos que pues logre que la dignidad, la soberanía y la voluntad de los pueblos africanos sea respetada. Esto ha sido Multipolar, el podcast de política internacional que además se transmite por el informativo Sputnik Mundial. Síganlos en Facebook y a nosotros en YouTube. Nos vemos pronto. Chao.